yo entré a la cárcel sabiendo que alguna fuga íbamos a hacer. Que a todos nos transforma la cárcel, ¿no? La salida esa con ese mar de gente que lloraba, que gritaba, que te saludaba, es como, se me eriza todavía la piel. Graciela Jorge fue una de las últimas 5 presas políticas liberadas el 14 de marzo de 1985, después de que se restableció la democracia. Fue además una de las organizadoras de la Operación Estrella y la segunda en la fila de las 38 presas que se fugaron de la cárcel de Cabildo. Graciela, muchas gracias por recibirnos en tu casa para esta entrevista con El Observador. ¿Cómo fue que empezó tu militancia en el MLN? Mi militancia empezó bien en el comienzo del MLN. Yo era una estudiante y hacía trabajo social en el Cerro. Del Cerro nos trasladamos, era un trabajo social coeducativo, no era exactamente de carácter político. Y por el relacionamiento que teníamos con otra gente que estaban por esos barrios trabajando, me trasladé a La Teja junto con el grupo a hacer trabajo educacional con niños, con jóvenes. Y ahí empezó la relación con militantes políticos. Yo era militante política también, digo, genérica. Era una mujer, una chigrina de izquierda que militaba en el ámbito estudiantil, ¿no? Había terminado preparatorios y ya estaba, sí, ya estaba ya era universitario. Y entonces nos conocimos ahí con una serie de compañeros que se habían juntado de distintas extracciones políticas. Había gente de lo que era el viejo MRO, Movimiento Revolucionario Oriental, había gente del Partido Socialista, había gente en ese momento, se había dado la división de lo que llamábamos los chinos, ¿no? Lo que ahora es el PCR, pero en aquel momento era una división del Partido Comunista, había militantes de esa extracción. Había una serie de personas con distintas, de distintos nichos, digamos, iniciales, que se habían juntado para conversar, y para conversar sobre la situación política del país, sobre algunos cambios que había que procesar, que no sabíamos cuáles eran, y yo me junté con ellos, me uní a ellos por mi militancia política, por mis intereses y demás, en el año 1963. Y bueno, a partir de eso empieza, digamos, lo que fue la génesis del MLN, el Movimiento de Liberación Nacional, que en ese momento no era así, sino que era una conjunción de distintas personas de extracciones políticas diferentes. O sea, vamos a partir de 1963. Eso fue en La Teja, está la casa donde nos juntábamos, y ese sería el punto de inicio de mi militancia. Vos eras muy joven cuando empezaste a militar, cuando empezaste en el MLN, estabas saliendo, como quien dice, de la adolescencia. ¿Cómo convivía o dónde quedaba la parte de la vida adolescente cuando estás entrando en un movimiento armado? No entré en un movimiento armado, primera cosa. Se conversaba teóricamente. Recibíamos clases, por ejemplo, de Vivian Trías, sobre historia del Uruguay, o sea, era una cuestión muy teórica todavía, eran discusiones, por mucho tiempo fueron discusiones. Y lo otro que te quiero decir es que yo no empecé mi militancia, y mi militancia estudiantil empezó mucho antes, cuando yo iba al liceo. Y en el liceo nosotros teníamos un centro muy potente, muy militante, que se llamaba Centro Único de Estudiantes Sanduceros. Y ahí tuvimos una militancia muy activa durante muchísimos años. Muchos de esos compañeros y compañeras después fueron mis compañeros dentro de el MLN, porque vinieron también. O sea que no empecé a militar cuando fui a La Teja en 1963. Eso como cosa. No como un mérito, simplemente te estoy diciendo como que para mí era algo natural, y hacer convivir la vida adolescente era distinto, ¿no? Es decir, estamos hablando de muchos años atrás, estamos hablando de más de medio siglo atrás, más. Entonces,
era una vida muy dedicada a la lectura, a las inquietudes, a las movilizaciones. Era como natural el curso que fue llevando mi vida en ese tiempo. O sea, no hubo contradicciones. Y a mi familia, por supuesto, que le engañaba, ¿no? Por supuesto, como hicimos todos. A nuestros padres no le contábamos lo que estábamos haciendo. ¿Qué les decían? Y no les decía demasiado. Cuando trataba como de ir acomodándola. Quizás esa sea la mayor contradicción. Iba tratando de... Porque claro, era una familia formal, o sea, vos tenías determinadas pautas para moverte, para llegar a la casa, Pero bueno, todos lo hicimos con nuestros padres. No les contamos. ¿Pero por qué no les contaban? ¿Porque temían que no tuvieran apoyo? Claro, por supuesto, por supuesto. Mi padre era un vallista acérrimo, no un colorado, era un vallista. Que día por medio te estaba contando lo que había dicho Valle y Ordóñez respecto a tales y tales cosas. Y por supuesto, además, no iba a probar, fíjate que 60 años, 65 años atrás, no iban a probar que la hija anduviera en las vueltas en las que yo andaba. Podían sospecharlo y también capaz que había como una mutua comprensión de las cosas o sospecha, pero yo trataba de que no se hablara y creo que mi padre también, ¿no? Mi madre era un poco más neutral. Estuviste en pareja con Eleuterio Fernández Huidobro, con quien tuviste una hija estando presa. Sí. ¿Cómo fue esa historia de amor? Es una historia común y corriente de dos jóvenes que se encuentran y hacen su vida en términos normales, ¿no? Se presentaron las familias y al final optamos por casarnos para que yo tuviera justamente esa libertad que no tenía si estaba viviendo en mi casa. Vivimos, él era bancario además, o sea, tenía cómo sostenerse, yo no, yo era estudiante. Entonces hicimos eso y después pasamos juntos a la clandestinidad. ¿Ustedes se conocieron en la militancia? Sí, claro, sí. Yo lo conocí ahí precisamente en La Teja. ¿Y qué fue lo que te atrajo de él? Bueno, yo qué sé, no se puede, uno no puede... En un enamoramiento hay muchos factores, ¿no? Pero bueno, quizá la inteligencia, ¿no? Quizá la inteligencia fue sobresaliente en el asunto. ¿Y cómo siguió eso después? Porque los dos pasaron a la clandestinidad. No enseguida, pasamos en el año 66 recién a la clandestinidad. Y después vivimos una larga clandestinidad hasta que cada uno de nosotros fue cayendo en distintas circunstancias. Pero esa clandestinidad la vivimos en forma natural. Fue una clandestinidad abierta. Cuando digo una clandestinidad abierta es que no estábamos encerrados en un sótano como uno puede pensar si ve una película de la Segunda Guerra Mundial. No. Vivíamos en casas comunes y corrientes. A veces dábamos nosotros mismos la cobertura de la casa. Éramos los dueños de casa. A veces no. Vivíamos en casa de compañeros y compañeras. Pero no vivíamos escondidos, salíamos todos los días y hacíamos contactos, hacíamos nuestras reuniones. Tampoco la policía, que era el organismo represor en esos años, tenía, digamos, los mecanismos súper afinados. Sí, salían nuestras fotos así grandes en las portadas de los diarios, pero... y las personas que nos reconocieron, nosotros nos movíamos con cuidado también por la calle. Y las personas que nos reconocieron, en general, nunca dijeron nada. O porque te apoyaban, o porque se mantuvieron neutrales en el asunto. Y te puedo asegurar que me encontré con varias personas en mi larga trayectoria, digamos, de clandestinidad, y nadie abrió la boca, ni denunció, ni hizo nada. ¿Cuántos años fueron? Como 7. ¿7 años de clandestinidad? Fueron como muchos, tendría que contarlos, esperá. Sí, fueron 5 o 6 años. Y después cuando los dos caen presos... Él cae antes que yo en Pando, yo caigo en Almería, y de ahí voy a la jefatura, y de la jefatura voy a Cabildo. Entonces, después de Cabildo viene la fuga de las mujeres, la estrella, y viene la fuga de los hombres, el abuso, y ahí nos volvemos a juntar. Y después nace Gaby. Hablemos de la primera vez que caíste en Almería. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, en Almería nosotros teníamos una reunión,
esa mañana, después del mediodía era. Y bueno, yo entré al local. La alarma estaría puesta o no, ya ni me acuerdo, pero yo no la vi. No estaba del lado de la calle Almería, estaba del lado que daba la plaza. No, no sé. El asunto es que todos caímos ahí. No recuerdo exactamente ahora. Bueno, ahí es donde la memoria empieza a fallar. No recuerdo exactamente si estaba puesta o no. A esta altura ya pasó todo. Y caímos un montón, ¿no? Cayó lo que fue la dirección del MLN y la dirección fantasma. Yo era una fantasma. La fantasma era la dirección que sustituiría, en el caso de caer en la dirección, a la dirección que caía. Ahí teníamos una reunión, la dirección real y la dirección fantasma. Y caímos todos. ¿Y ahí estuviste cuánto tiempo? Estuve un año en la cárcel, en Cabildo, y nos fugamos al año. Eso fue en agosto, la caída, y en julio, fines de julio exactamente, nos fugamos por las cloacas. Y estabas en la organización de la fuga. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que se gestó? Mira, yo entré a la cárcel sabiendo que alguna fuga íbamos a hacer. No sabía cuál era. Ya había ocurrido la fuga de la parroquia, de la iglesia, la de las Palomas, y se sabía que de alguna manera íbamos a lograr, y de las primeras cosas que nos propusimos, bueno, ¿cómo salimos de acá? Yo me acuerdo siempre de una compañera que decía, donde hay una puerta por la que entras, siempre esa puerta te permite salir. Eso me parece el simplismo más absoluto, pero también la razón más clara, ¿no? Si hay puertas, tú salís. Y había puertas, por supuesto. En ese momento entramos a la cárcel de Cabildo, y ya Cabildo no estaba, era una cárcel de mujeres con distintos sectores, pero las mujeres presas políticas estábamos en un sector determinado, que era el sector medio, sector central se llamaba, creo, medio. Y allí ya las monjas no tenían que ver con nosotros, no estaban encargadas de nosotros, se encargaba la policía. Eran mujeres, policía, que se encargaban de nosotros, de nosotras. Y bueno, y seguían cayendo mujeres y cayendo mujeres, y éramos un montón, estábamos súper poblados. El sector centro tenía su patio, era un sector aislado, eran 3 sectores aislados completamente en una manzana, que es la manzana de Cabildo, Miguelete, Nicaragua y Acevedo. Bueno, y ahí entonces empezamos el intercambio con los compañeros afuera. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos salir? Hubo varios proyectos. Proyectos por el muro, que daba a la calle, el muro del patio daba a la calle, el muro del dormitorio, el baño, el lavadero daba a la calle, o sea, ¿qué se podía hacer? Y bueno, ir y venir de muchas cartas, mucha gente que traía las cartas escondidas en la visita y nos la daba. La visita estaba separada por no eran rejas, pero era un tejido que no te permitía, pero teníamos al final un beso, ¿no? Al final de la visita te dabas un beso. Con tu papá si era de mañana, porque los hombres venían de mañana, con tu mamá o con tus hermanos, lo que fuera, si era de tarde. Y con los abogados también teníamos una conexión. Y bueno, llegaron las conexiones, iban y venían cartas en pequeñas pastillitas. ¿Cartas en pastillitas? Sí, sí, las escribíamos en hojillas de fumar, y las enroscábamos y las sellábamos con nylon, como si fueran pastillas de antibiótico, igual. De tal forma que se podían mantener acá en la boca y nadie se daba cuenta. Al momento del beso. Sí, en general es al momento del beso. Después, en la fuga, cuando se concreta la fuga, vos vas segunda por el túnel detrás de Alicia Rey. ¿Qué pensabas en esos 17, 18 metros que tuviste que...? Yo te voy a contar una cosa. Yo me caí en la cárcel de Cabildo en una escalera tenía 4 o 5 escalones de porla lustrado. Me caí y me fracturé la columna, pero me fracturé el coxis. Fracturar del coxis no tiene mayor importancia,
pero ¿qué requería? Requería un mes o más de quietud absoluta. Tuvimos que aplazar la fuga. La aplazamos. Y después el problema era cómo iba a ser yo. Era una cosa que te tenías que plantear. ¿Cómo iba a ser yo para andar en la cloaca con ese problema? Entonces me acuerdo que lo que decidimos era que hubiera una persona adelante de la que yo me pudiera como agarrar de la cintura y que hubiera una persona media fortachona atrás, que era Jessie Maki. Entonces, que me pudiera, digamos, sostener en el caso de que tuviera algún problema con la columna. Bueno, en ese camino, yo lo único, para mí fue un camino cortísimo y lo único que recuerdo es que yo me esperaba encontrar una cosa horrorosa, con ratas, con arañas, que no es en absoluto así. Me encontré con una cloaca amplia, o sea, yo no soy muy alta, pero tampoco tenía que andar en ángulo recto, íbamos medias inclinadas. Limpia, con olor a limpio, o sea, es increíble, pero había momentos en que sentías olor a jabón de lavar, se ve que estaban haciendo lavado, salía y bueno, y una agüita ahí, no había materia, no había nada, o sea, era muy limpia la cloaca. O sea que ahí se devela como el primer, como ese miedo, entre comillas, que tenía. Y lo que me pareció es que yo lo único que quería era como llegar al final. Entonces como que ni pensaba, tenía que caminar eso que estaba señalado, estaba todo señalado con lucecitas, tic, 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 y llegar. Entonces me resultó cortísimo. Llegamos y estaban, bueno, te llevaban para arriba, estaba todo perfectamente arreglado sobre una mesa, cada persona tenía su par de zapatos con su número, ya lo habíamos mandado. Un piló, porque ese día llovía, entonces nos dejaron un piló y un arma. Y lo lindo fue, antes de todo eso, de llegar al lugar, estábamos esperando, nosotros habíamos marcado perfectamente el lugar donde se iba a abrir el pozo, que lo abrían desde abajo. O sea que nosotros, en ese sentido, el trabajo que tuvimos no fue mayor, porque todo el trabajo se hizo desde abajo y por parte de los compañeros. Entonces me acuerdo que a determinada hora, después que la milica pasara a darnos la medicación, que era a las 10 de la noche, todo el mundo estaba haciendo cosas normales, las que hacíamos todos los días. Había gente mirando televisión, había gente acostada, había gente leyendo, otras estábamos en la cocina, no sé, haciendo qué. A determinada hora, cuando se va la milica que nos distribuye los medicamentos, nosotros hacemos en el lugar acordado, que era el dormitorio chico, hacemos la señal con un palo de escoba, tac, 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 ya está, es el momento, y al ratito hay escuchamos un resquebrajamiento de todo el piso, seguramente, no sé, con una cuestión neumática, rompieron el piso. Me acuerdo que fue como una araña que se diseñó, como las patas de una araña o la tela de una araña que se diseñó en un piso amarillo. Las baldosas eran amarillas. Y se diseñó por todo el piso y se abrió un pedacito así, abrimos bien el boquete y abajo estaba Juancito Almirati y Juan Facinelli estaban muy sonrientes mirando para arriba, nosotros mirando para abajo, saludándonos. Estaban con esos focos que se ponen los mineros. Y bueno, dijimos todo en orden, tapamos. Ellos siguieron allí, seguramente ya escarbando todo para que pudiéramos. Hicieron un hueco estrecho, ¿no? En general. Y cuando terminaron de hacer el pozo, sacamos la frazada y empezamos a salir prolijamente como estaba determinado. Salíamos en grupos de 10, ya se sabía cada uno en qué grupo iba. Todo el mundo seguía sus actividades normales mientras salía el grupo 1, después salió el grupo 2, después salió el grupo 3 y quedaron algunas compañeras que se quedaron en la cama quietitas esperando qué pasaba. Ya sabían que nos habíamos ido. Y las milicas no se dieron cuenta hasta las 6 de la mañana que nos habíamos ido.
Y si se dieron cuenta, que siempre tengo esa duda, se callaron la boquita porque ya les venía el, digamos, el cambio de guardia y ahí como que... O sea que tuvieron como 8 horas. Tuvimos bastantes horas. Nosotros al llegar al lugar ya inmediatamente así nos vestimos, sacamos los zapatos los teníamos atados. Nos sacamos los zapatos atados, los dejamos con olor a cloaca, se supone. Nos sacamos los pantalones, teníamos arrollada una pollera. Nos sacamos los pantalones, dejamos la pollera y íbamos saliendo en grupos en distintos autos y camionetas de la casa donde habíamos salido. Era una casa que tenía un garage grande, en donde había hasta un camioncito. O sea, fuimos saliendo, nos fueron distribuyendo, tuvimos tiempo. Nos fueron distribuyendo por la ciudad, en las distintas casas donde nos recibían, y al otro día se supo que nos habíamos ido. Y ahí, clandestinidad otra vez. Ay, sí, salimos a la clandestinidad, por supuesto, sí. Y ahí ya empieza la cárcel larga. La segunda, estuve en jefatura hasta que me reconocieron por las huellas dactilares y bueno, empezó el interrogatorio, pero siempre en jefatura, siempre fueron militares, la policía al principio, y de ahí esa noche me trasladaron en un camión al cuarto de caballería. Estuve en un calabozo, y cuando entro en un calabozo subterráneo, porque era un cuartel muy viejo, muy antiguo. Entonces el calabozo tenías que bajar por una escalinata y había unos calabozos del tiempo, todo medio maltrecho. Y a mí me tocaba el último calabozo y pasaba por 2 o 3 puertas de calabozo que seguramente estaban ocupados. A mí me tocó el último. Y cuando estoy ahí y se van los milicos y me dejan allí, yo pues estoy ahí, me llega el sonido, un silbido que era de un tango, que era reconocible y que era el tango que siempre me cantaba o me cantaba en general el ñato, que era "Esta puerta se abrió para tu paso". Yo dije, pero entonces, ¿dónde estoy? Está acá, mi compañero también, yo no sabía dónde estaba. Sí, estaba ahí en el primer calabozo y yo estaba en el último. Los compañeros que estaban conmigo, pobres, estaban de plantón delante de mi calabozo, me acuerdo que les veía por la mirilla. Y ahí me empezaron a llegar las cosas básicas que precisas, yo qué sé, una toalla, un papel higiénico, lo demás que me mandaba él, que estaba en el primer calabozo, me mandó todo lo que tenía y los milicos lo trajeron. Bueno, vinieron los interrogatorios, vino el tiempo ese difícil, que fue difícil para todos, para unos más que para otros, por supuesto. Y después me trasladaron a lo que era la enfermería del cuarto de caballería. Yo estaba embarazada, tenía 6 meses de embarazo, ¿no? Me trasladaron para la enfermería, donde estaban una cantidad, estaba repleto de mujeres, de compañeras, con las que estuve un tiempo. Luego nos trasladaron a todas al 9º de caballería, donde juntaron a todas las presas políticas, y después, más adelante, a mí de ahí fui al hospital a tener familia, y del hospital me trasladaron al Blandengues, que fue otro de los centros donde yo estuve, fue la enfermería de caballería número 1, donde estuvimos las mujeres con niños, el primer lugar de concentración de mujeres con niños. Allí estuvimos un año y algo. Y luego nos trasladaron a todas las mujeres juntas, con las mujeres del interior que también habían venido, que tenían niños, al IMES, el Instituto Militar de Estudios Superiores, que está en el Camino Castro, y ahí tuvimos, bueno, una historia bastante tétrica porque aparecieron las policías militares, las mujeres militares que eran policías, la policía militar femenina se llamaba, que venían recién graduadas, eran muy ignorantes en general, venían con una manija tremenda en contra de nosotros, y tuvieron, bueno, actitudes absolutamente inhumanas durante todo el tiempo que estábamos con los bebés chiquitos, ¿no?
Era un centro donde se graduaban los oficiales de más alta graduación, pasaban de capitanes a mayores. Estaba Gabazo, estaba Cordero, estaban todos esos que se paseaban por los corredores donde estábamos nosotros. Venía un tiempo de mucho ajuste. Y en el año 72 ya, 71, 72, 73, ya pasamos nos sacaron los niños y pasamos para Punta Rieles. La salida de los niños fue tremenda. Nosotras estábamos todas preparadas para separarnos de ellos, porque sabíamos que no íbamos a seguir con ellos, que era una situación inestable, que en cualquier momento podía cambiar, lo teníamos clarísimo. Me acuerdo que una psicóloga que era cuñada de una compañera nos había dicho, ustedes, aunque los niños les parezca que no entiendan, aunque sean chicos, aunque tengan meses, en mi caso no tenía meses, tenía 1 año y medio, 2, háblenles, díganles, cuéntenles qué es lo que está pasando. Y díganles que no son ustedes las que quieren separarse de ellos. Teníamos eso como directiva, digamos, como guía para trabajar. Y esa noche, vimos cosas muy raras, pasaron cosas muy raras. Nos pusieron a todas en fila en la Plaza de Armas, y la Plaza de Armas tenía un portalón como un teatro, como de vidrio, que no veías para adentro, varias puertas juntas, y me acuerdo que nos iban llamando de a una, íbamos entrando de a una, pero no salían. Era como esos cuentos medio de terror, ¿no? No salían, ¿dónde están? ¿Dónde fueron? Pero cada una con su niño. Nosotros nunca nos movíamos, nunca salíamos del lugar donde estábamos sin agarrar al niño o la niña. Entonces entrabas ahí, doblabas a la izquierda, te derivaban a la izquierda y había un militar, capitán, que te decía hacia boca de jarro, usted fulana, sí, ¿con quién va a dejar a su hijo? ¿Con el consejo del niño o con su familia? Con mi familia. Bueno, deme el teléfono, punto. Y salíamos para otro lado y volvían a entrar, pero nosotros, las que estábamos en la cola, no las veíamos. Esa noche me acuerdo que todos nosotros teníamos a los niños sentados en las camas, que tenían una cama contra la otra, hablándoles, contándoles que nosotros no los queríamos dejar, que nos obligaban a hacerlo, que muy... Ahora yo lo puedo contar hasta con una sonrisa, ¿no? Pero digo, fue una cosa durísima. Y porque ellos además, chiquitos como eran, chiquitas, nos escuchaban atentamente. Creo que entendieron. O algo quedó. Al otro día de entrada, de mañana, a aprontar todas sus cosas y todo lo demás, fueron saliendo. Avisaron a la familia, fueron saliendo de a uno. Y a nosotros, en cuanto terminó esa salida, que fue como a la 1 de la tarde, nos llevaron para Punta de Rieles. Esa es la separación de nuestros hijos. La primera visita que tuvimos con los niños, nos sancionaron a todas, por lo tanto no la tuvimos. Una crueldad como máxima, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos de más de 3 en el baño, era una excusa, por supuesto, nos iban a sancionar. Como diciendo, bueno, acá está la dureza, ¿no? Como si lo anterior no hubiera sido duro. Y tuvimos como a los 10, 15 días recién la otra visita con los niños que venían con unas caritas de desconcierto, venían con las mamaderas, yo qué sé, muy tremendo. Bueno, así transcurrieron muchísimos años, en mi caso, ¿no? Hasta el año 85. Y en el año 85, bueno, ya mi hija tenía 13 años, ya había pasado la escuela. En el año 85 empiezan los rumores de que va a haber una salida general. Sí, ya venía la democracia, ya había sido el plebiscito, ya lo habían perdido, los milicos estaban en retirada, el gobierno militar estaba en retirada, cívico-militar estaba en retirada. Pero ¿cómo iba a ser nuestra suerte? O sea, muchos de nosotros nos planteábamos, pero nos van a mandar para el exterior, ¿qué va a pasar? Y me acuerdo, no me puedo acordar cómo fue
sé que apareció un televisor, no me acuerdo dónde, en la cárcel, y sé que vimos, o por lo menos escuchamos, no puedo precisarlo, a Uruguay Tourné enunciando en el Senado la ley de, no se llamaba de amnistía. Ley de pacificación. Sí, pero que tenía que ver exactamente con nosotros, la salida nuestra, y era Uruguay Tourné, eso estoy segura, me acuerdo de su cara, o sea que lo vi en la televisión. eh, que iban a ser contabilizados. Cada 3 años nuestros iba a ser, cada año iba a ser de prisión iba a ser contabilizado como 3 años, por lo cual se daba por cumplidas nuestras penas, ¿no? Las penas impuestas por tribunales militares, por supuesto. Y bueno, y ahí esperar. Bueno, esperamos, nos sacaron a todas, que éramos un grupo bastante chicos, para jefatura, otra vez en jefatura, y de ahí fueron saliendo. Y quedamos 5 compañeras, que nos trasladaron para un lugar en la jefatura donde habían cumplido pena General Sereñi y los generales que habían estado presos. Bueno, y ahí salimos el último día con los últimos presos políticos, hombres, las 5 mujeres. Salimos con aquella multitud que estaba día y noche de guardia hasta esperar que saliera el último preso político, la última presa política de la jefatura, en la calle. En la camioneta donde nos sacaron no se podía abrir paso. Iba como a paso no de tortuga, era avanzando como podía con toda la gente alrededor. Y nos llevaron a las mujeres a cada una a su casa y nos entregaron específicamente a nuestros familiares. En cada casa estaba reunida, en cada calle estaba reunida también la gente, celebrando la salida de las presas políticas y los presos políticos. Quería preguntarte antes, tuviste lo que se llama la cárcel larga, el periodo largo, Sí. ¿no? La segunda prisión, que fueron muchos años. ¿Uno llega a acostumbrarse a esa vida? De alguna manera sí, sí. Y buscando siempre positivizar todas las situaciones. Positivizarlas y transformarlas, ¿no? En la medida de que te era posible e internamente. Primero, tener muy claro que de la reja para afuera estaba el enemigo, de la reja para adentro, no. Entonces, tratar siempre de compaginar todas nuestras actividades, nuestra vida, de una forma armónica, solidaria, y hacer cosas que nos construyeran, con todas las diferencias que hubo en relación, por ejemplo, entre hombres y mujeres, ¿no? En relación, por ejemplo, con la lectura. A nosotros nos quemaron una biblioteca, a nosotros no nos daban libros, o sea, nos daban revistas de labores. O sea, estábamos en esa concesión tan patriarcal que la tenía muy instaurada el ejército. Supongo que ahora seguirá más o menos igual, o quizá no tanto, pero bueno. Entonces nosotros éramos mujeres, ¿no? Y por lo tanto teníamos tratamiento de mujeres consideradas de aquella época, ¿no? Hacíamos labores, teníamos visitas de niños, y lectura para qué queríamos. Hasta que vino la Cruz Roja Internacional, pero ya en los últimos años, se dio cuenta de aquella barbaridad y nos mandó una donación de libros bastante impresionante, los últimos libros, pero durante muchísimo tiempo nosotros de alguna manera escribimos, nosotros creamos teatro con lo que recordábamos, tratamos de hacer cosas colectivamente, no nos dejaban cantar, cantábamos igual, tratamos de hacer cosas en forma colectiva que mantuvieran y construyeran nuestra interioridad, ¿no? Y que nos fortalecieran y que nadie decayera, importantísimo, que nadie decayera. ¿Cómo fue tu maternidad a la distancia? O sea, ¿cómo fue ese vínculo con tu hija? ¿Cómo se fue forjando? Bueno, ahí por lo menos teníamos como más libertad en el sentido, estábamos presas, ¿no? Pero bueno, teníamos más libertad, estábamos todo el día con la niña, el niño, y fue una maternidad muy colectivizada. De alguna manera, vos sentías que eras como medio madre de todos, ¿no? O sea, atendías al que te necesitaba, hacíamos actividades en las cuales
liberábamos a las madres, nos liberábamos a nosotras y los niños quedaban con una madre o dos o tres que los atendía y nosotros hacíamos, yo qué sé, lavábamos ropa, no sé, por decirte algo, leíamos, hacíamos cosas, charlábamos, en el blandengue sobre todo, armábamos obras de teatro, o sea, te salías un poco, pero tu niña estaba atendida. O sea que también fue tremendamente solidaria la relación. Y después, cuando saliste, ¿cómo fue reconstruir ese vínculo? Bueno, no es sencillo, pero bueno, llevó mucho tiempo y de alguna manera está reconstruido, se fue reconstruyendo. Difícilmente, con muchas dificultades, fueron muchos años de separación. Me gustaría volver al 14 de marzo. Sí. ¿Cómo fue desde el momento en que vos escuchás a Uruguay Tourné? No, eso fue unos días antes, cuando se votó la ley de amnistía. ¿Cómo fueron esas últimas horas? Y fueron de muchísima ansiedad, bueno, con qué te ibas a encontrar, cómo iba a ser, pero muy animosas, fueron horas animosas, fueron horas de mucha esperanza, de mucha... Yo en la jefatura me dieron una entrevista con el ñato, por ejemplo, en la que hablamos así un ratito, con un policía por ahí, pudimos hablar un poco, pero tampoco teníamos muy claro. Y después salimos y bueno, estuvimos hasta las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana con gente en el patio, en fin. Fue muy lindo. El empezar a reconstruir fue al otro día, ¿no? Empezar a ver para dónde, cómo, en todo sentido. En lo personal, en lo familiar, en lo político, en todo sentido. Eran muchas cosas de golpe, ¿no? De golpe, sí. Sabíamos que iba a pasar eso porque desde que supimos que íbamos a salir. Pero bueno, de alguna manera todas vinieron a resolverse desde el mismo momento. El punto de partida para la resolución era el mismo momento. No te olvides que además la liberación nuestra coincide con el término de la dictadura, con la democracia que se instala en el Parlamento y también en el Poder Ejecutivo. Y con un Uruguay distinto, es decir, un Uruguay que se tenía que reconstruir en todo sentido, ¿no? Y nosotros también nos teníamos que reconstruir como cuerpo, ¿no? Como cuerpo. Podríamos, no sé, como familia seguro que lo íbamos a intentar, eso era clarísimo. Teníamos la firme disposición y además teníamos los sentimientos, las ganas, eso estaba claro. Lo otro, lo político, bueno, estaba para conversarse. Si tuvieras que volver a vivir la misma situación, ¿tomarías las mismas decisiones? Es muy difícil de decir porque es como decirlo después de saber muchísimas cosas. Pero yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que sí, porque había razones para tomar determinadas medidas. Había un mundo diferente. Vivíamos paradigmas completamente diferentes. Primero, del punto de vista mundial. Y segundo, en lo concreto, en este país. Entonces, nosotros no estábamos tan lejos de la Segunda Guerra Mundial, no estábamos tan lejos de la división del mundo en dos bloques, no estábamos tan lejos de las guerras de liberación de los países que eran colonias, no estábamos tan lejos de un paradigma revolucionario que venía en aumento después de la Revolución Cubana. O sea, teníamos todo un mundo que nos rodeaba que tenía una dirección parecida, distinta a la que habíamos vivido antes. Y teníamos un país que no era democrático, claramente. Entonces había un montón de razones. Cuando nosotros nos proponemos lo que nos proponemos, no nos proponemos para el día siguiente, ni pensamos que la revolución está a la vuelta de la esquina. Tenemos un proyecto revolucionario que tiene que ver con justicia social fundamentalmente, pero que pensábamos a largo plazo. Por un accidente concreto en una camioneta, tenemos que pasar a la clandestinidad y tenemos que empezar a desarrollar una lucha diferente obligadamente. Eso pasa.
en el año 63 con Raúl Sendic, el primer clandestino, y luego en el año 66 con nosotros los primeros 22 compañeros y compañeras clandestinos. Ahí nosotros nos vemos obligados como a dinamizar el proyecto, como que era largo, se adquiere velocidad. Graciela, Jorge, muchas gracias por esta entrevista con El Observador. Encantada.